Muy bien. Boker Tov, bienvenidos a nuestro estudio de Daf Yomi. Hoy vamos a comenzar, vamos a seguir en el Daf en la página 12a, Daf Yud Bet Amud Aleph, y llegaremos hasta el Yud Bet Amud Bet al final de esta Gemara, donde empieza la siguiente Mishnah, que será la última Mishnah de todo el capítulo, que estudiaremos Bezrat Hashem pasado, o sea, mañana. Mañana acabaremos el primer capítulo de Masejet Berajot y seguiremos con nuestro estudio. Muy bien, vamos a compartir la página de hoy. Y ahí he marcado dónde estamos. Así que ahí es donde vamos a comenzar. Y me pongo aquí esto para tener todo a la vista. Y vamos allá. Muy bien, dice así. Nos quedamos, habíamos hablado sobre qué es lo que los Kohanim decían en el Bet HaMikdash, cuando el Kohen Amuné, el encargado de los Kohanim, les decía decir la verajá. Y dijimos que decían 3 verajot, que decían que los 10 mandamientos, decían una de las 2 verajot de la Shema, que fue la discusión que tuvimos ayer, y que decían el Birkat Kohen. Y dice así, Vekorim aseret adiberot Shema ve'ayim shamoa vayomer. Es decir, recitaban los 10 mandamientos, que son los fundamentos de la Torah, y las 3 secciones del Shema, es decir, Shema Israel, ve'ayim shamoa tishmeu, y vayomer Hashem Moshe lemor. Después, bendecían el Birkat Kohanim, perdón, decían la verajá de la boda, Vayomer, después Emet Veyatziv, que es la verajá que sigue a la lectura de la Shema, y después la verajá del servicio, Retzeh Hashem Elokeinu B'Amechá Israel, y por último decían el Birkat Kohanim. Ahora vamos a estudiar algo en referencia a estos 10 mandamientos que se decían. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Enseñó Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Af Bagebulin Bikshul Kroken. Dijo, también fuera del Bet HaMikdash hubo quienes quisieron hacer de esta manera, es decir, recitar los 10 mandamientos junto con la Shema. El Ashekebar Bitlum y Penetar Omet Haminim. Pero los sabios no lo permitieron porque ya lo habían anulado y anularon esta práctica para evitar el engaño de los herejes, pues sospecharon que puedan convencer a los ignorantes del pueblo diciendo, por el hecho de que recitáis todos los días esta porción de la Torá más que cualquier otra, se deduce que el resto es falso, y por lo tanto, eso Hashem no os lo entregó a vosotros en el monte Sinai. Es decir, como si leéis los 10 mandamientos todos los días. ¿Por qué es? Porque realmente eso es lo único que Hashem os entregó, y eso es la parte más importante de la Torá, y el resto no es Torah Min Hashamayim. La Gemara presenta una veraitá con la misma enseñanza, y dice, Tanya Nameají también se enseñó en una veraitá. Rabbi Natán Omer dijo Rabbi Natán, Bagebulim Bikshul y Kreot Ken, fuera del recinto del Bet HaMikdash, también quisieron decir así los 10 mandamientos, junto con el Kriyat Shema. El Ashekebar Bitlum y Penetar Omet Aminim, pero no se lo permitieron los sabios y anularon esta práctica para evitar el engaño de los herejes. Rabba Barjana Sabar le Mikben Inhu Besura. Cierta vez Rabba Barjana tenía la intención de establecer en Sura la recitación de los 10 mandamientos junto con el Kriyat Shema. Amarle Rafjita le dijo Rafjizda, dijo que Barbitum y Penetar Omet Aminim. Dice, esta recitación ya la anularon los sabios para evitar el engaño de los herejes. Incluso en lugares donde no es frecuente encontrarlos, no se debe recitar. Otro suceso similar, dice, Amemor Sabar le Mikbeinhu Benahardea. Lo mismo pasó con Amemar, que trató de establecer la lectura de los 10 mandamientos junto con la Shema en Nahardea, bien, que era una de las principales ciudades de la época de Babilonia, donde había un gran centro de estudio de Torah, Sura y Nahardea. Amarle Rabashi, le dijo Rabashi, dice que Barbitlum y Penetanomet Aminim, es decir, esto ya lo anularon los sabios por causa de el engaño de los herejes. Ube Shabbat Mosifim Birkat Achat Lemishmar Hayotzet. Es decir, dijimos que esto era lo que recitaban los Kohanim en el Bet HaMikdash, y añadían y decían, y en Shabbat se añadía una verajá para el Mishmar que salía, para la guardia que salía. Y habíamos explicado lo que eran estas guardias. Dice, Mai verajá, ¿cuál es esta verajá que le añadían? Amar Bijelbo, dijo Rav Jelbo, Mishmar Hayotze Omer la Mishmar Anichnas. La guardia saliente
le decía a la guardia entrante el siguiente deseo. Misheshiken el Shemo Babaitas de aquel cuyo nombre aquel quien posó su nombre en esta casa, es decir, el Bet HaMikdash, y su gloria es Hashem. Yashkin Benehem Ahava Be'ahvav Shalom Ve'le'u. Que él haga posar entre vosotros el amor, la hermandad, la paz y el compañerismo. Ahora sigue la Gemara analizando el resto de nuestra Mishnah. Había dicho nuestra Mishnah, Makom Shameru Le'arich, es decir, el caso en el que los sabios establecieron una verajá que debe ser larga, uno no puede pronunciar un texto corto. Y entonces, la Gemara parte del punto que toda verajá tiene dos partes. El principio de la verajá que dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, es decir, bendito eres tú Hashem, Rey del universo, que es común a todas, y además su parte esencial es que menciona el nombre de Hashem y el reino de Hashem, lo que se llama Hashem y Malhut. Perdón, ahí estamos. Y la segunda parte, que es el final de la verajá, que varía según la verajá, es decir, si es Boré Periaet, si es Boré Periadamá, si es Sheakol, o si es otro tipo de verajá, una verajá para una misbah o cualquier otro tipo de verajá. Dice Pshita, Eja de Kanaket, Kasá de Hambra Bide. Dice, es obvio que si alguien tiene un vaso de vino en su mano, cuya verajá es Boré Periagefen, ¿sí? Ve Kasabar de Shihra Ufatah Mebarej Adaate de Shihra, pero si piensa que lo que tiene en la mano es cerveza, e inició la verajá y dijo, bendito eres tú Hashem, Rey del universo, con la intención de concluir con la verajá de la cerveza, es decir, Shakol y Yabit Baro, que todo se creó por tu palabra. Besiyem Bedi Hambra, pero se percató en medio de la verajá y la concluyó diciendo Boré Periakefen, Yatza, en ese caso la persona habrá cumplido con su obligación que le permite consumir el alimento. Es decir, yo tengo vino en la mano, pienso que es cerveza, empiezo a decir la verajá pensando que es cerveza, y cuando llego a Melech HaOlam, digo, pero es vino, pienso, es vino, y sigo Boré Periakefen. En esa circunstancia, dice la Gemara que cumplí con la obligación de la verajá y puedo consumir el alimento. Dice la Gemara, y dice, de Iname, y mamá ya con Yabit Baro, ya está. Bueno, pero aquí es evidente, ¿por qué? Porque ya que si incluso hubiese finalizado la verajá diciendo Shakon y Abid Baró, también hubiese cumplido con su obligación de Hatnan, puesto que hemos aprendido en una Mishnah que está más adelante en nuestra Masejet, al Kulam y mamá Shakon y Abid Baró Yatzá, dice, por todos los alimentos, incluso el vino, si dijo Shakon y Abid Baró, cumplió con la obligación de decir verajá. Por lo tanto, es evidente que el solo hecho de haber comenzado la verajá con la intención de concluir que todo se creó por su palabra, Shakon y Abid Baró, no puede invalidar la verajá. Entonces, dice así, otro caso. Dice, Ela, aja de Kanaket, casa de Shihra Bide. ¿Qué es lo que pasa si una persona tiene un vaso de cerveza en la mano? De Casabar de Hambrahu, y pensaba que era vino. Patahu, Berej Adate de Hambra. Comenzó la verajá con la intención de decir la verajá del vino Boré Periagefen, que no sirve para la cerveza. Vesiyem, Bedeshihra, Mai, pero terminó la verajá diciendo Shakol y Abid Baró. ¿Cuál es la verajá en este caso? Dice, la Gemara va a desarrollar este tema. Dice, Batar Eikar verajá Azlenan. ¿Acaso nos guiamos según la parte esencial de la verajá? Es decir, el principio en el que se menciona el Shem y el Malhut, el nombre de Dios, y que Él es el Rey de todo el universo. Es decir, pronunciar esta parte de la verajá tenía la idea de concluir erróneamente diciendo Boré Periagefen, ocasionando así que la verajá fuera inválida. O Batar, Hatima, Azlenan, o vamos según el final de la verajá. Es decir, que por decir que todo se creó por su palabra, concluyó correctamente la verajá, haciendo que esta última sea válida. Perdón, tengo que enchufar aquí, se me salió el medio. Entonces, la Gemara trata de resolver la cuestión y dice, Tashma, ven y escucha lo siguiente, una prueba de la siguiente veraita. Shachrit por la mañana, cuando estamos diciendo Shachrit, Patach Beyotzeror, si inició la primera verajá que precede a la Shema diciendo, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro Rey del universo, pensando en continuarla correctamente y decir Yotzer Or Ubore Hoshech, que forma la luz y crea la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Después, Siyem Bema'ari Barabim,
Pero en lugar de eso, se equivocó y dijo, Asher Bidbaró Ma'ari Barabim, que es la verajá que nosotros decimos por la noche. Es decir, llegamos a Barejú, decimos Barejú, y empezamos Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Pensaba que iba a decir Yotzeror y empecé a decir Asher Bidbaró Ma'ari Barabim Bejochma. ¿Qué pasa en este caso? Lo Yatzá no habrá cumplido con su obligación. Su verajá no es válida por concluir la verajá incorrectamente para la mañana. La verita continúa. Patag Ma'ari Barabim. Pero si le inició con la intención de concluirla con la verajá correspondiente a la noche, es decir, que cuando él estaba diciendo Barejú empezó a decir Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, estaba pensando en decir Asher Bidbaró Ma'ari Barabim, pero se dio cuenta de que era el día Besiyem Beyotzeror y terminó, se corrigió y terminó diciendo quien forma la luz y crea la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que Yatzá, en ese caso, cumplió con la obligación? Pues dice la verdad, va a traer dos casos paralelos que sucedieron de noche. Dice Arbit, si por la noche, en el rezo de Arbit, Patach be Ma'ari Barabim, inició la verajá pensando que iba a decir Ma'ari Barabim. Es decir, que hace oscurecer la noche. Y Besiyem Yotzeror, pero cuando fue a formularla, dijo Yotzeror, quien forma la luz, lo Yatzá no habrá cumplido con su obligación por concluir la verajá incorrectamente. La verdad cita ahora el segundo caso. Patach be Yotzeror, si inició la verajá de la noche pensando que iba a decir Yotzeror, quien forma la luz, Besiyem be Ma'ari Barabim, y concluyó, cuando la fue a formular, dijo Ma'ari Barabim, quien hace llegar la noche por su palabra, Yatzá, así cumplió con la obligación. Klaló Shel Dabar, la regla general entonces que se aprende de todo esto, ¿cuál es? Que todo va según el final de la verajá, es decir, como yo formulo el final de la verajá. Una vez analizados los casos citados en la vereitá, observamos que nos guiamos según el final de la verajá, es decir, que aunque la persona la haya iniciado con la intención de concluirla de manera equivocada, la verajá es válida si se concluye correctamente. A partir de esto podemos resolver nuestra cuestión. Aunque la persona haya iniciado la verajá de la cerveza con la intención de concluirla con las palabras Boreper y Agefen, no afecta su validez, ya que al final de la misma dijo correctamente Shakon y ya Bitbaro. Entonces la Gemara rechaza esta prueba y dice Shane Atam, de que Amar Baruch Yotzer Meorot. Dice es diferente en este caso. En el caso del Yotzeror, ¿por qué? Porque esta verajá tiene la ventaja de que al final de la misma dicen las palabras bendito eres tú Hashem, quien forma las luminarias. Y estas palabras constituyen una frase que en sí misma tiene la categoría de verajá y quizá sea esta última frase la que dé validez a toda la verajá, a pesar de que haya sido iniciada con una intención equivocada. No obstante, la verajá Shakol no concluye, no tiene una frase final, sino que simplemente dice Shakol y Abidbaro, frase que no tiene categoría de verajá por sí misma. Por lo tanto, dado que había comenzado con la intención de concluirla de manera equivocada, es decir, Boreper y Geffen, quizá el inicio sea la parte con más peso, y por eso la verajá sería inválida. En resumen, la Gemara rechaza el caso del Yotzeror, de la verajá de la mañana, de que en todas las verajot nos hemos de guiar según el final de la verajá, de que el final de esta tiene otra verajá. Es decir, hay verajot que tienen verajá al principio y verajá al final, como por ejemplo la verajá de Yotzeror. Empezamos diciendo, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Yotzer Or Uborei Choshech Oseh Shalom Uborei Takol. Y al final concluimos todo ese párrafo con otra verajá, Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot. Entonces dice, bueno, aquí, como al final empezaste teniendo otra intención, pero al final vas a acabar diciendo Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot. O lo mismo pasa con la noche, Asher Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bidbaró Ma'ari Barabim Bejochma. Y al final decimos Baruch Atah Hashem Ma'ari Barabim. Entonces, estas verajot tienen verajá al principio y verajá al final. Pues si cuando empezaste ibas con una intención equivocada, pero al final te corregiste, de todas formas dijiste la segunda verajá, la verajá final, la dijiste de manera correcta. Pues quizás es por eso que en ese caso Yatzá cumplió con la obligación, pero cuando yo digo Shakon y Abidbaró, la verajá es todo. Es decir, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shakon y Abidbaró, y ahí no tengo ninguna posibilidad de corregirme con una verajá después de haber comenzado. Entonces dice, Aníjale Rab, dijo el argumento de que la verajá de Yotzeror tiene una ventaja sobre la de Shakol porque finaliza con una verajá. Es un argumento válido según Rab de Amar, pues lo que dice Rab, Kol verajá Shem ba azkarat Hashem en verajá.
toda verajá que no contenga en su texto la mención del nombre de Hashem no se considera una verajá. Es decir, para Rab, para que una verajá sea considerada como tal, tiene que contener la frase que dice Baruch atah Hashem. Incluso que no diga Elokeinu melech haolam. Y dice Shapir, por esta razón es correcto decir que el caso de Yotzeror no es una prueba para el caso de la cerveza, pues tiene la ventaja de concluir con una verajá diciendo bendito eres tú Hashem, quien forma las luminarias. Tal vez gracias a eso la verajá sea válida, aunque se inició con una intención errónea. Ahora dice, Ela le Rebi Yohanan, pero según la opinión de Rebi Yohanan, de Amar, que dijo, Kol verajá Hashem ba malchut, en la verajá mayika lememar. ¿Qué sostiene? Dice que toda verajá que no contiene el hecho de que Hashem es el rey del universo, no se llama verajá. Es decir, que la verajá tiene que contener Baruch atah Hashem, el nombre de Hashem, y además tiene que decir Melech haolam. Entonces, ¿qué es lo que cabría decir en este caso? ¿Acaso no hay una prueba de que nos guiamos según el final de las bendiciones? Es decir, la frase final de la verajá Yotzer Or no contiene las palabras rey del universo. ¿Cómo termina esta la primera verajá de Shema? Baruch atah Hashem, Yotzer Ameorot. No dice Elokeinu melech haolam. Entonces, para Rabbi Yohanan, eso no sería una verajá. Bien. Y a pesar de todo ello, observamos que la verajá es válida por el mero hecho de haberla concluido correctamente. Por consiguiente, encontramos que hay una prueba que nos permite esclarecer el caso de la cerveza, donde la verajá también sería válida, ya que la persona la terminó correctamente al decir Shakon y Abid Baro, aunque esa frase no tenga categoría de verajá. Ela, que van de Amar Rabba Barula. En realidad, aquí no se consigue ninguna prueba de que nos guiamos según el final de la verajá para validarla, aunque la intención haya sido equivocada al iniciarla. La razón es la siguiente. Puesto que dijo Rabba Barula la razón de que se haya establecido mencionar la verajá de la noche Ma'ari Barabim, que Hashem retira la luz, y por otro lado, mencionar que Él crea la oscuridad en la verajá de Yotzer Or, que dele askir midat yom be'layla, midat layla be'yom. Es decir, ¿por qué en la noche Hashem vivaró Ma'ari Barabim be'chokhmah se habla también de la luz? ¿Y por qué en la mañana también se habla de la oscuridad? ¿Para qué? Para hacernos mencionar la cualidad distintiva del día, que es la luz, durante la noche, y la cualidad distintiva de la noche durante el día. Kike Amar, Berajá o Malhut. Pero ello, cuando uno, por ejemplo, dice por la mañana la primera frase de la Berajá, que contiene el nombre de Hashem y el reino de Hashem, es decir, bendito es tú Hashem, rey del universo, con la idea de continuarla con el texto de la Berajá de la noche, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo menciono la esencia de la noche en el día y la esencia del día en la noche. Me'ikara atarbayu kamar, puesto que la está diciendo desde un principio con la intención de mencionar las dos cualidades distintivas, es decir, la oscuridad y la luz, que son parte íntegra del texto. Por esta razón, no podemos decir que inició la verajá con intención errónea y que el final de la misma es lo que le da la validez, ya que el principio también fue válido por su idea de mencionar también la luz. Diferente es el caso de la cerveza, en la que al mencionar la verajá, al comenzar la verajá, su idea había sido concluirla diciendo Boreperia Geffen, que no tiene ninguna relación con la cerveza. Y por eso en ese caso no funciona esta circunstancia. Entonces sigue la Gemara e intenta por último dilucidar la cuestión analizando el final de la veraita. Entonces dice, Tashma, Misefa, Klalosh el Labar, Hakololeja Jare Ajatum. Entonces ven y escucha la prueba que se obtiene del final de la verita, de la Seifa, que dice, la regla general es todo se determina según el final de la verajá. Klalosh el Dabar, la tuyemai. ¿A qué se refiere las palabras la regla general? ¿Qué es lo que viene a incluir la verita además de los casos anteriores? La habla tuyeha de Amarán. ¿Acaso no viene a incluir el caso que estamos analizando? Aquel en el que uno inició la verajá de la cerveza con la intención de concluir la Boreperia Geffen y al final la concluyó correctamente. Si es así, tenemos la solución. La verajá es válida, ya que lo importante es cómo uno concluye la verajá. La Gemara rechaza también esa prueba. Dice, lo le atuye nahamá betambre. Esto, el final de la verajá no se refiere a nuestro caso, sino que su propósito es incluir un caso de confusión entre pan y dátiles, en el momento de recitar la verajá posterior al consumo. Es decir, ajírame, ¿en qué consiste esta confusión? Ilema de ajal nahamá,
si decimos que se trata de un caso en el que comió pan, Becasabar de tambre ajal, pensando que había comido dátiles, Ufataj adate de tambre, y inició la verajá, bendita es tu Hashem, Rey del Universo, con la intención de continuar como la verajá posterior a los dátiles, es decir, a la etz, valperia etz, verajá men shalosh. Besiyem, bedenahama, y luego al darse cuenta de que su intención era errónea, perdón, concluyó correctamente con la verajá posterior al pan, el Birkat Hamazon. Es decir, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, pensaba decir a la etz valperia etz, y se dio cuenta que era pan, dijo, a él atanotano beta olam. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hainu Bayan, dice, si es para ese caso que la verita se refiere, esa es precisamente nuestra cuestión, en la que uno inicia la verajá con la intención errónea, pero finalmente rectifica y la concluye correctamente. La Gemara responde, lo trija, no es necesario que sea de esa manera. Que gonde ajal tambre, becasabar nahama ajal. Es decir, la última cita de la verajá es necesaria en el caso de alguien que comió dátiles y por pensar que había comido pan, patach bidenahama besiyem bedetambre yatza. Es decir, se inició la verajá, bendito eres tú Hashem, Rey del Universo, con la intención de seguirla con la verajá del pan, es decir, el Birkat Hamazon. Pero al percatarse de ello, la concluyó correctamente con la verajá que se recita después de comer los dátiles. En ese caso, la verita nos enseña que la persona ha cumplido su verajá y que es correcto. De afilu siyem bidenahamana meyatza, porque aunque hubiera concluido la verajá del dátil diciendo Birkat Hamazon, igual habría cumplido con su obligación. Y la Gemara explica por qué. Maitama de tambre name mazan zaine. ¿Cuál es la razón por la que si alguien recita el Birkat Hamazon después de comer dátiles cumple con su obligación? El motivo es que los dátiles también nutren de forma parecida a la que lo hace el pan. Resulta pues que el hecho de haber comenzado de haber comenzado con la verajá de los dátiles, con la intención de recitar el Birkat Hamazon, no se puede considerar un comienzo erróneo. Es decir, más adelante, cuando estudiaremos todas las reglas de las verajot, que está a partir del capítulo 6, creo, nos habla Ramán Gamliel y nos dice que en realidad por los frutos de la tierra de Israel, nosotros deberíamos decir Birkat Hamazon después de consumirlos. Entonces vemos que el Birkat Hamazon también sería una verajá válida para el dátil, y por eso es que si la persona comenzó con la intención de decir Birkat Hamazon, pero después dijo la verajá a la etz valperia etz, cumple con la obligación y por eso sería válido. Sigue la Gemara y dice, Amar Rabba Barjanina Saba Mishme de Rab. Dijo Rabba Barjanina Saba en nombre de Rab. Kol Shelo Amar Emet Veyatziv Shachrit Ve'emet Be'emunah Arbit. Todo aquel que no pronuncia la verajá Emet Veyatziv, es decir, la verajá posterior a la Shema, por la mañana. Y el que no dijo la verajá Emet Be'emunah, la primera verajá posterior a la Shema por la noche, con sus respectivos detalles establecidos por los sabios. Lo Yatzá Yedejo Bató no cumplió con su obligación de recitar las verajot después de la Shema. Sheneemar, Leagid Baboker Hasdeja, Ve'emunateja Balelot, porque dice el versículo que es bueno agradecer a Hashem, Tov Leodot la Hashem, Leagid Baboker Hasdeja, relatar cada mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. En base a este versículo mencionamos en la verajá Emet Veyatziv de la mañana las bondades que Hashem hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Y en la verajá Emet Be'emunah de la noche, nuestra fe en su fidelidad de protegernos constantemente durante el exilio. Perdón. De Amar Rabba Barjanina Saba Mishme de Rab. Y dijo Rabba Barjanina Saba en nombre de Rab. Hamid Palel que reza el Shemone Esre, que Sheu Corea Bebaruch. Cuando se tiene que posternar, en las ocasiones decretadas por la halajá, en las que una persona se posterna durante la Shema, tiene que hacerlo en el momento en el que está diciendo la palabra Baruch. Uchsheu Zokef Bashem. Y cuando la persona se yergue, se va a volver a su posición erguida, tiene que hacerlo mientras está pronunciando el nombre de Hashem. Amar Shmuel, Maitama de Rab, explicó Shmuel y dijo cuál es la razón de Rab para opinar que uno se debe erguir al pronunciar el nombre de Hashem. Dichtiv, puesto que está escrito en una verajá que nosotros decimos todas las mañanas, Hashem Zokef Kefufim, es decir, esa verajá está tomada de Tehilim también. Y dice que Hashem hace enderezar a los que están encorvados. Es decir, que nosotros nos encorvamos en Baruch y cuando estamos diciendo el nombre de Hashem, Hashem nos hace ponernos nuevamente recto. Ahora, Mitibe le objetaron a esta opinión con base a lo que está escrito en el versículo.
Mi pene shemi nihatu. Ante mi nombre, él se estremece. Y aquí se entiende que en el momento de pronunciar el nombre de Hashem, uno debe manifestar su misión ante él y no erguirse, como dijo Rab. La Gemara refuta la objeción. Y dice, perdón, me olvidé de bajar aquí la página, estamos ya llegando al final de la página. Entonces la Gemara refuta esto y dice, Miketiv Bishmi, ¿acaso está escrito en mi nombre él se estremece? Lo que daría a entender que mientras uno pronuncia el nombre de Hashem, debe estar reclinado. Dice, mi penesh mi ktiv. Dice, no, no está escrito eso, está escrito ante mi nombre se estremece. El término ante indica anterioridad, es decir, que solo antes de pronunciar el nombre de Hashem, uno debe reclinarse. O sea, al decir, Barujata, bendito eres. Pero al pronunciar el nombre de Hashem, uno debe erguirse, como dijo Rab. La Gemara cuenta que Shmuel defiende la enseñanza de Rab. Amarle Shmuel le bar Rab. Le explicó Shmuel a bar Rab. Bar Orián, sabio de la Torah. Ta ve'ema lach milta me'aliata de Amar Abuj. Ven y te diré una cosa valiosa que dijo tu padre. Ají Amar Abuj. Así es como dijo tu padre. Cuando se dice la tefilá de Shemoneh Esrei, la midá, que Sheu Corea Bebaruch. Cuando se posterna, ha de posternarse en el momento de decir la palabra Baruch, bendito. Sheu Zokev Bashem, y cuando se yergue, lo tiene que hacer cuando esté diciendo el nombre de Hashem. Y pasamos al Daf, Amud Bet, perdón, al Amud Bet, a la segunda parte, y dice así. Dice Rav Sheshet, Tikara Kara Kehizra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas posternaciones? Dice así, Rav Sheshet cuando se posternaba en el rezo de la midá, se posternaba de modo similar al movimiento de una vara, con la que se golpea rápidamente hacia abajo, es decir, se inclinaba muy rápido. Kika, Zakav, Kehivya, pero cuando se erguía, mientras pronunciaba el nombre de Hashem, se erguía como una serpiente, que se levanta lentamente, primero levanta la cabeza y después el resto del cuerpo. Es decir, Rav Sheshet lo hacía de este modo para no dar la impresión de que estar inclinado ante Hashem era una carga para él. Entonces por eso se levantaba despacio. Y dice así, dice, va a amar Rabba Barjanina, dijo Rabba Barjanina, Rabba Barjanina Saba, Mishme de Rab, dijo Rabba Barjanina Saba en nombre de Rab, Kol Ashana Kula Adam Itpalel Ha'el Akadosh Melech Oev Tzedakah Mishpat. Dice, durante todo el año, al final de la tercera verajá de la midá, la persona dice, bendito es tú Hashem, el Dios Santo, Hakel Akadosh. Y al final de la 11ª verajá, decimos, bendito es tú Hashem, Melech Oev Tzedakah Mishpat, el rey que ama la rectitud y la justicia. Chutz Me'asara Yamim Sheben Rosh Hashanah y Yom Kippurim, salvo los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, que se llama Aseret Yemet Teshuvah. Shemitpalel Amelech HaKadosh ve Amelech HaMishpat. Porque en esos días la persona debe decir que él es el rey santo, Amelech HaKadosh, y que es el rey de la justicia, Amelech HaMishpat. La razón por la cual se dice durante este periodo el rey santo y el rey de la justicia, poniendo énfasis en dirigirse a Hashem como rey, es que durante esos días Hashem juzga a todas las criaturas del mundo manifestando su poder de rey, más que el resto del año. Y la Gemara continúa y dice, Rabbi Elazar Amar, Afiru Amar Ha'el HaKadosh Yatza. Aunque la persona dijo durante estos días que es el Dios Santo, entonces aún así cumplió con su obligación. Sheneemar, Vaigba Hashem Sebakot Bamishpat, Ve'akel HaKadosh Nigdash Bizdaka. Porque tenemos un versículo que dice, en el que se exaltará, y dice, Hashem de los ejércitos, con el juicio, y el Dios Santo se santificará con la justicia. Es decir, que está uniendo el Dios Santo con el hecho de que Hashem es el rey de la justicia. Entonces Rabbi Elazar explica, Itema, Vaigba Hashem Tevakot Bamishpat, cuando Hashem de los ejércitos se exaltará con el juicio, ¿cuándo va a ocurrir eso? Elu, Asara Yamim, Shemer Rosh Hashanah, Ve Yom Kippurim. Estos son los 10 días que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, periodo en el que Hashem se sienta sobre su trono para juzgar al mundo. De Ka'amar Hakel HaKadosh. Y sobre ese periodo de 10 días, observamos que el versículo dice Hakel HaKadosh, al referirse a Hashem, es decir, el Dios Santo. De aquí podemos deducir que si se equivocó en estos días, y en lugar de decir Amelech HaKadosh, dijo Hakel HaKadosh, cumplió con su obligación. Ahora dice Mai Habe Ale. ¿Y cuál es la decisión sobre la controversia relativa a las expresiones que se deben decir durante estos 10 días?
Amar Rab Yosef, Hakel Akadosh, Umelech Oev Tzedakah Mishpat. Dijo Rab Yosef, también es correcto si uno dice Hakel Akadosh y Melech Oev Tzedakah Mishpat. Rab Amar, Amelech Akadosh, Amelech Mishpat. Por otro lado, Rabba dijo, no, es obligatorio sustituir las frases por Amelech Akadosh y Amelech Mishpat. ¿Y cómo concluye la Gemara? Irgeta que Rabba, la halajá se establece como Rabba, es decir, que debemos pronunciar Amelech Akadosh y Amelech Mishpat en estos días. Y amar Rabba Barjanina Saba, Mishme de Rab, otra enseñanza de Rabba Barjanina Saba en nombre de Rab. Dice, Kol she'efshar lo lebakesh rachamim al javero, veno bebakesh nikra jote. Todo aquel que tuvo la posibilidad de pedir rachamim, misericordia, por su compañero, y no lo hace, se llama que es un pecador. Sheneemar, como se aprende del versículo que dice, Gam anoji jalila li mejato lashem, mejadol leitpalel beadje. Dice el versículo que se encuentra en Shemuel, y dice así, yo también perdonaré mi humillación, e indigno sería para mí pecar contra Hashem dejando de rezar por vosotros. De la forma en la que se expresó Shemuel, observamos que abstenerse de rogarle a Hashem por el prójimo es tan grave como cometer un pecado. ¿Cuándo es esto? Cuando el pueblo de Israel se reunió con Shemuel para pedirle un rey, y Shemuel se enfadó mucho con ellos. Y entonces, a pesar de que se habían equivocado por pedir un rey, diciéndole a Shemuel que Hashem es su rey, y que no necesitaban un rey, pero a pesar de eso, Shemuel vino y pidió por ellos. Amar Rabba, Im Talmid Jajamu, Tzarich Sheyechale Atzmo Alab. Rabba añadió y dijo, si es un Talmid Jajam, si es un erudito de la Torah, el que necesita misericordia de Hashem, entonces es preciso que la persona le ruegue en su favor, que ruegue en su favor, perdón, llegue incluso a enfermarse por él. Y pregunta a la Gemara, dice, Maitama, ¿cuál es el motivo de esto que dijo Rabba? Y lema mishum dichtiv, ¿acaso es porque está escrito que el rey Shaul, que era un Talmid Jajam, recriminó a su gente en un momento de aflicción diciéndoles, Ve'en jole mikem alay, ve'gole et ozni. Dice, y no hubo entre vosotros quien se enferme de pena por mí y me revele al oído. Dilma melech shane. A lo mejor no sirve como prueba, porque quizá por tratarse de un rey, la exigencia sea diferente. Y solamente en ese caso haya que enfermarse por él. Concluye Gemara, el ameaja. En realidad, lo que Rabba dijo se aprende de este otro lugar. De lo que dijo el rey David refiriéndose a Doeg, el Adulami y a Ahitofe, que eran dos sabios de la Torá. Gani, Bejalotam, Lebush, Begomer. Y dice el versículo en Teilim, y dice, pero en cuanto a mí, cuando ellos enfermaron, mi vestimenta fue de cilicio y me afligí con ayuno y recé por ellos. Observamos pues que el rey David afligía su alma y rezaba con fervor por los sabios de la Torá. Llamar Rabba Barjanina Saba, Mishme de Rab, otra enseñanza de Rabba Barjanina Saba en nombre de Rab. Y dice, Kola o Sedabar Avera, Umidbayeshbo, todo aquel que comete una transgresión y se avergüenza de ello, Mojalin lo al Kola Bonotab, se le perdonan todos sus pecados. Bueno, según el Ritva y el Meiri, dos comentaristas, aquí está hablando específicamente de ese pecado que hizo. Observamos pues que el rey David afligía su alma y rezaba con gran fervor, perdón, eso ya lo dije, Sheneemar, y de cómo sabemos que se le perdonan sus pecados, porque está dicho en el siguiente versículo, en el que Hashem le dice a los habitantes de Jerusalén, Leman tizkeri vabosht, velo yelach ot pitchom pe, mipene kelimatech, va kefri lach, vejafri lach, vejol asher asit, neum Hashem Elohim. Dice el versículo que está en Yehezkel. Dice, así te acordarás y te avergonzarás y no tendrás más que decir debido a tu humillación. Cuando te expié por todo lo que hiciste, esta es la palabra de Hashem, Dios. Y a modo de derashá, una explicación de ese versículo se aprende que Hashem le dice al pueblo de Israel, debido a tu humillación, te expié por todo lo que hiciste. O sea, que a través de la grave humillación que sentiste por haber pecado, se logra que Hashem perdone todas las faltas. La Gemara rechaza esta prueba y dice, Dilma, Tzibushane, dice, ¿acaso es diferente en el caso de cuando se trata de toda la comunidad? Cuando toda la comunidad se avergüenza, entonces ahí Hashem viene y perdona los pecados. Pero cuando es un individuo solo, que se avergüenza por un mal acto, ¿de dónde sabemos que se le perdonan los pecados? Tal vez no se le perdonan. Concluye Gemara, el ameaja. En realidad se aprende de lo siguiente. Dice así, cuando lo que ocurrió entre el rey Shaul y el alma del profeta Shmuel.
Cuando Shaul vio que los Pelishtim se disponían a atacar a los judíos, al no saber cómo actuar, intentó obtener por todos los medios un consejo del cielo, sin éxito. Su último recurso, ¿cuál fue? Acudió a un espiritista para invocar el alma del profeta Shmuel. Entonces dice así: Vayoma Shmuel el Shaul, lama irgastani la alototi. Dice Shmuel le dijo a Shaul: ¿por qué me has estremecido haciendo que me levanten de mi lugar de descanso? Vayoma Shaul, tsar li meod upelishtim nilchamim bi, Vashem sar me alai, velo anani od, gam beyad haneviim, gam bachalomot, vaekrea leja leodieni maese. Shaul le explicó y le dijo: estoy muy angustiado y los Pelishtim están en guerra contra mí y Hashem se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni en sueños, por lo que te he llamado para que me informes lo que debo hacer. Veilu urim vetumim lo que amar. Pero la Gemara enseña, nos fijamos en todo lo que mencionó Shaul como métodos de consulta que tuvo para tratar de entender cuál era la voluntad del cielo. Mencionó a los profetas, mencionó los sueños, pero no mencionó los urim vetumim, es decir, aquello que llevaba dentro del pectoral el Cohen Gadol y que hacía también entender al Cohen cuál era la voluntad del cielo. Mishum de Katle Lenov Eira Kohanim. ¿Por qué Shaul no mencionó los urim vetumim? Porque cuando Shaul estaba persiguiendo a David y se enteró de que los Kohanim en la ciudad de Nov, donde estaba el Mishkan, habían acogido a David, entonces fue Shaul y exterminó o aniquiló a los Kohanim que había en esta ciudad y los mató a todos. Y entonces se sentía muy avergonzado. Por ello no se atrevió a contarle a Shmuel que recurrió al Cohen Gadol y que no obtuvo una respuesta, pues tenía que Shmuel lo recriminara diciéndole: por haber mandado matar a los Kohanim, tú mismo eres culpable de que Hashem no te haya respondido por medio de los Urim Vetumim. Y aquí vemos que aunque en un principio Shaul pensó que obró correctamente al condenar a muerte a los habitantes de Nob, al final se sintió profundamente arrepentido y avergonzado de su acto. Ahora la Gemara pregunta: Menaim de Ahilule mi Shemaya. ¿Y de qué versículo se aprende que Shaul lo perdonaron del cielo? Responde la Gemara, Sheneimar, puesto que dice el versículo, Vayome Shmuel a Shaul, le dijo Shmuel a Shaul, Umahar atau baneja imi, que mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Es decir, perdón, tengo aquí una pregunta, creo. Perdón, no era una pregunta. Entonces dice así, es decir, le anunció que morirían él y sus hijos peleando contra los Pelishtim. La madre Rabbi Yohanan, y dijo a Rabbi Yohanan, que además de anunciarle la muerte, Shemuel también le informó de lo siguiente, Eimi, bemechitzati, es decir, mañana tú y tus hijos estaréis aquí conmigo, es decir, en la parte del Gan Eden donde yo estoy, junto a mí. Entonces, por decirle Shemuel a Shaul que estaría con él en el cielo, deduce que efectivamente Shaul fue perdonado de todos sus pecados, ya que se había avergonzado de lo que les hizo a los habitantes de la ciudad de Nob. Es decir, vemos que Shaul convocó el espíritu de Shmuel, y cuando le mencionó por qué le había convocado, le dijo: no consigo una respuesta del cielo. Le dijo: pregunta a los profetas, pregunta a los, ni siquiera tuve un sueño profético y no tengo respuesta. ¿Y por qué no le preguntaste a los Urim y Tumim? Seguramente le preguntó, pero porque era la mecánica habitual para preguntar, como habíamos visto con David Amelech. Pero se avergonzó de mencionarlo porque esperaba que le dijese Shmuel. Evidentemente no le respondieron. ¿Por qué? Porque tú mandaste matar a todos los habitantes de la ciudad de Nob, donde estaba el Mishkan, que eran Kohanim. Evidentemente el Urim y Tumim no te va a responder. Entonces, el hecho de no mencionarlo demuestra que Shaul estaba avergonzado de lo que hizo. Muy bien, esta es la primera parte, se avergonzó de sus pecados, hizo teshuvá por ello. Ahora, ¿dónde está la segunda parte de lo que se enseñó? Que aquella persona que se avergüenza por la transgresión que hizo, se le perdonan sus pecados. De la respuesta que Shmuel le dio a Shaul. Shmuel le dijo a Shaul: mañana tus hijos y tú estaréis aquí conmigo. Estaréis aquí quiere decir que vais a morir, porque Shmuel estaba muerto. Pero del hecho que le dijo aquí conmigo, ¿qué quiere decir? Que estarás aquí en donde yo me encuentro. ¿Y dónde se encontraba Shmuel? Se encontraba en el Gan Eden. Quiere decir que Shaul iba a estar invitado al Gan Eden junto con Shmuel, como aquella persona que no tiene transgresiones. Entonces, de la vergüenza que sintió por haber matado a los Kohanim, entonces se aprende que Hashem le perdonó. ¿Por qué? Porque iba a estar en el Gan Eden. Y continúa la Gemara y dice: Ven a Bananam Brimiaja. Y los sabios, por su parte, dicen
que se aprende de otro versículo, que Shaul se le habían perdonado todos los pecados. Dice, Ve'anum Lashem Begiv'at Shaul Bejir Hashem. Es decir, que nos entreguen a 7 hombres de sus hijos, de Shaul, y los colgaremos ante Hashem en Givat Shaul, el elegido de Hashem. Estas palabras las dijeron los Givonim al rey David, cuando le anunciaron que querían vengarse de la familia de Shaul, que ya había fallecido. Aunque parecería que el calificativo sobre Shaul, elegido de Hashem, también lo dijeron los propios Givonim, sería muy extraño atribuírselo a ellos, dado que ellos odiaban a Shaul. Por ello, deducen nuestros sabios que cuando los Givonim estaban denigrando a Shaul, Yatztabat Kol Ve'amra, salió un eco celestial que dijo sobre Shaul, Bejir Hashem, el elegido de Hashem. Observamos pues que Hashem comunicó que Shaul había sido totalmente perdonado. La Gemara vuelve al tema de la recitación del Shema. Dice, Amar Rabbi Abahu ben Zutarti, Amar Rab Yehuda bar Zvida. Dijo Rabbi Abahu ben Zutarti en nombre de Rab Yehuda bar Zvida, Bikshu Likboa Parasha Balak Bekriyat Shema. ¿Sabéis qué? Cuando se estaba tratando de establecer cuáles eran los textos que iban a hacer la lectura de la Shema, quisieron incluir el tema, la sección de la Torá de Balak, como parte de la lectura de la Shema. ¿Y por qué no la instituyeron? Mishum Torah Sibur. ¿Por qué? Porque suponía una carga para la gente. ¿Por qué? Porque debido a que esa parasha es una parasha muy larga. Entonces, y pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es la razón de que se haya querido instituir precisamente la parasha de Balak en la querida Shema? Y lema Mishum Dichtivá, el Motziam Mitzrayim, puede ser que sea porque está escrito en ella, Dios que os sacó de Egipto, para que al recitarla se cumpla con la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Lema Parashat Ribit u Parashat Mishkalot. Para ese propósito, mejor hubiésemos añadido la parasha que trata de la prohibición de cobrar intereses, o la parasha que prohíbe poseer pesas falsas, Dichtiv Baen, Yetziat Mitzrayim, porque en ellas también se menciona, Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti etchem Meretz Mitzrayim, yo soy Dios que os sacó de la tierra de Egipto. Y son más cortas que la parasha de Balak. Entonces, si hubiésemos querido incluir algo más para mencionar la salida de Egipto, hubiésemos elegido una parasha más corta. Entonces, ¿por qué justamente la parasha de Balak es la que se quería incluir en la lectura del Shema? Ela amar Rabbi Yossi Barabin. En realidad, entonces dijo Rabbi Yossi Barabin, Mishum Dichtiv Ba, Haikra, porque en la parasha de Balak se encuentra el siguiente versículo. Kara Shachav Kaari Uchlavi Mi Yekimen. Es decir, se inclinó, se acostó como el león joven, y como el león curtido, ¿quién lo levantará? La expresión acostarse y levantarse de este versículo también aparece en el versículo que ordena la mitzvah de la Shema, y hablarás de Yad Beshobeja Ukumeja. Debido a la similitud que hay entre ambos versículos, los sabios consideraron en un principio incorporar la parasha del Kriyat Shema, esta parasha, la de Balak. ¿Por qué? Porque dice Shahav y Yekimenu, ¿sí? Acostarse y levantarse. Pregunta la Gemara, Velemaha Pesuka Betulo. Entonces, ¿qué? ¿Por qué es necesario decir todo? Leamos solamente ese versículo y el resto no, lo cual no supondría una carga para la gente. Responde la Gemara, dice que mire, eso sería imposible, ya que tenemos una tradición según la cual Kol Parashá de Pasca Moshe Rabbenu Paskenan. Dice toda sección de la Torá que fragmentó originalmente Moshe Rabbenu del texto de la Torá, podemos fragmentarla, conforme a la división que él hizo. De lo Pasca Moshe Rabbenu, lo Paskenan. Pero si no la fragmentó Moshe Rabbenu, no podemos fragmentarla. Por esta razón, si dijéramos solo ese versículo y no toda la parashá, estaríamos infringiendo esta tradición, ya que la parashá de Balak es un todo que Moshe Rabbenu no dividió en partes. Es decir, es toda la historia de Balak viene en un solo bloque. Por otro lado, recitar toda la parashá supondría una carga para la gente, por lo que los sabios decidieron no incorporar esa parashá en la Kriyat Shema. Ahora sigue la Gemara y dice, la parashá que incluyeron los sabios como parte del Kriyat Shema, además de Shema y de Vayain Shamoa, es la parashá que trata de la mitzvah del tzitzit. Y a continuación la Gemara aborda este tema. Dice, parashá tzitzit mi penema kebaúa. La parashá que trata sobre tzitzit, ¿por qué la fijaron los sabios dentro de la lectura del Shema? Amar Rabbi Yehuda bar Javiva. Dijo Rabbi Yehuda bar Javiva, mi peneshe yeshba hamisha de barim. La incluyeron porque contiene 5 temas. Mitzvah tzitzit,
la mitzvah del tzitzit. ¿Sí? Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Ol mitzvot, el yugo de las mitzvot. Veda adminim, y la obligación de alejarse de la ideología de los renegados. Ir vera, la prohibición de tener pensamientos pecaminosos. Veirur abodazara, y la prohibición de tener pensamientos idólatras. Vamos a ver cómo todos estos temas están mencionados en la parasha del Tzitzit. Dice Bishlama, Hanetlat, Mefarshan. Perdón. Dice, se entiende bien lo que enseñó Rabbi Yudá respecto a los tres siguientes temas, pues están claramente escritos. Primero, Ol Mitzvot, el yugo de las Mitzvot, como está escrito, Uritem otous hartemet con Mitzvot Hashem, que veréis el Tzitzit y recordaréis todas las Mitzvot de la Torah. ¿Sí? Tzitzit, la Mitzvah del Tzitzit, puesto que está escrito, Vea Sulaim Tzitzit, Vejule, está escrito en esta parasha, y os haréis un Tzitzit, etc. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, puesto que está escrito, Asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, que yo saqué de la tierra de Egipto. Ela da adminim, irura verá, irura bodazara menalan. Pero sin embargo, los otros temas que hablan sobre alejarse de los renegados y tener pensamientos pecaminosos y tener pensamientos idólatras, que está prohibido, ¿de dónde se aprende en la parashá del Tzitzit? Responde Gemara, de Tanya, de aquello que se enseña en la Bereitá, que explica el sentido de uno de los versículos de la parasha del Tzitzit. Dice, Velota turu ajarel levavchem veajarei enehem, asher atem zonim ajarehem. Es decir, no os desviéis de vuestros corazones y tras vuestros ojos, tras los cuales vosotros os descarriáis. Dicha Bereitá detalla cómo se deducen las tres prohibiciones de ese versículo. Dice, ajarel levavchem, detrás de vuestros corazones, zominut. Es la advertencia que se refiere a la prohibición de renegar de los fundamentos de la Torá. Vejenu Amor, y así también dice el versículo. Amar Naval Belibó en Elohim. Dijo el infame en su corazón, no hay Dios. Y aquí observamos que la persona que se deja llevar por los pensamientos del corazón puede equivocarse hasta el extremo de renegar de la existencia de Hashem. La segunda dice, Ajaré Enehem, detrás de vuestros ojos, Zehirura verá. Es la advertencia, se refiere a la prohibición de tener pensamientos pecaminosos o lascivos. Shenemar, pues está dicho en el versículo, Vayomer Shimshon el Aviv, Otakach li kihi yeshara be'enai. Shimshon le dijo a su padre, a esa mujer toma para mí, porque ella me parece correcta a mis ojos. Vemos que los ojos le indujeron a Shimshon a querer casarse con una mujer que, aunque era filistea. Se entiende, pues, que los deseos inmorales son productos de la vista. Por ello, cuando la Torah nos advierte que no debemos dejarnos llevar por nuestros ojos, nos está prohibiendo tener pensamientos inmorales. Y por último, dice la Bereitá, Atem zonim, vosotros os descarriáis, zehirura bodazara. A eso se refiere la prohibición de tener pensamientos idólatras. Vejenu omer, vaiznu ajareja be'alim. Y así también dice el versículo, sabemos que habla de eso, ¿por qué? Porque el versículo dice, se descarriaron tras los be'alim. Dice el libro Shoftim, los be'alim era una forma de abodazara que había en Canaán. Observamos que el verbo descarriarse alude a la idolatría. Se entiende entonces que todos los temas que mencionó Rabbi Yudá, Bar Javiva, se encuentran incluidos en la parashá del Tzitzit, una parte de ellos explícitamente, y los últimos tres, como se deduce de la Bereitá. Para acabar la clase de hoy, o el estudio de hoy, vamos a comenzar con la última Mishnah del capítulo primero. Solamente vamos a leer la Mishnah y nos pararemos en los dos puntos antes de comenzar la Gemara. Dice, Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot. Se debe mencionar la salida de Egipto también en las noches. Y con este fin se recita la parashá del Tzitzit también en la noche. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, dijo Rabbi Elazar ben Azariah, Hareani que ben Shivim Shana. He aquí que yo tengo el aspecto de una persona de 70 años. Veloz Zahiti Sheteamer Yetziat Mitzrayim Balelot. Y aún así no he triunfado sobre los Jajamim para que se mencione la salida de Egipto en las noches. Pues no encontré una fuente en la Torá para demostrar que por las noches también es obligatorio mencionarla. H derashá benzomá, hasta que llegó benzomá y lo dedujo de una derashá, sheneemar, de lo que está dicho, leman discordium setejameres Misraim, kol yemejayeja. A partir de lo que fue dicho, dice el versículo, para que recuerdes el día de tu salida de Egipto, todos los días de tu vida. ¿Cómo explicó benzomá? Dijo, así decimos también en la Gadá de Pesach, ¿verdad? Esta Mishnah está en la Gadá de Pesach, y dice, yemejayeja, los días de tu vida. Si solamente hubiese puesto los días de tu vida, sería ayamim, únicamente los días. Kol yemejayeja, pero cuando la Torah dijo todos los días de tu vida,
Entonces, ¿qué vino a añadir la palabra todos? Halelot, las noches. Bajajemem Omerim, y los sabios que discrepan con Benzomá, cómo ellos interpretan el versículo, dicen, opinan que la palabra todo no suma a las noches. Y lo explican así. Yeme Hayeja, los días de tu vida. Haolamazé, se refiere a los días, a la vida en este mundo, antes de la época mesiánica. Kol Yeme Hayeja. Y cuando dice Kol Yeme Hayeja, ¿qué es lo que viene a añadir? Lehavi Libota Mashiach. Sirve para añadir los días del Mashiach, en los que también será obligatorio recordar la salida de Egipto. De esta manera, hemos concluido el estudio de hoy y nos queda únicamente el Daf Yud Gimel, que comenzaremos mañana a partir del Yud Bet Amud Bet, explicando la Gemara que habla de esta Mishnah sobre la parashá del Tzitzit y la salida de Egipto en las noches, y con ello concluiremos el primer capítulo de Masejet Berajot, Besha'a Tová, Chazak Baruch, a todos los que se suman, a todos los que estudian en directo y a todos los que siguen los vídeos posteriormente. Cuando esté disponible lo subiré a YouTube y así lo podréis estudiar. Que tengáis un buen día y Chazak Baruch, nos vemos mañana, Bezrat Hashem, en principio en el mismo horario.